Chicos, ¿qué tal? Buenos días con todos. ¿Qué tal, chicos? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que estamos en el curso de personal social. El día de hoy nos toca trabajar la U, que viene a ser las principales culturas pre-incas 1. ¿Bien? En este caso, en estas principales culturas pre-incas que vamos a trabajar, estamos viendo lo que es la cultura Chavín y la cultura Nazca. ¿Bien? Ustedes ahí tienen tienen su ficha consigo, ¿verdad? Ok, Eva Luna, por favor, ¿nos puedes ayudar con la lectura que está encerrada en el naranja, ¿verdad? Hace miles de años, los antiguos pobladores peruanos se dedicaban a la caza de animales, a la recolección de frutos y a la pesca. Cuando se terminaban los alimentos de un lugar, se trasladaban a otro en búsqueda de más. Por este motivo, habitaban en cuevas. Estos hombres eran conocidos como nómadas. Mucho tiempo después aprendieron a seleccionar y a cultivar plantas necesarias para su alimentación y domesticaron también animales. Esas nuevas actividades les permitieron quedarse en un solo lugar y formar grupos. Se repartieron las tareas cotidianas, eligieron Hola, profesor. construyeron grandes ciudades Digo, y profesor. se dedicaban a producir cerámica. Ok, muchísimas gracias, Eva Luna. Heidi, buenos días. A ver, chicos, indicación importante, ¿ya? Cuando nos unimos recién, por favor, y si alguien por favor, guardamos silencio para poder continuar en la clase y no interrumpir su lectura. ¿Bien? El día de hoy, Eva Luna nos ha ayudado con la lectura al iniciar la clase, que nos hablaba de cómo nuestros antiguos pobladores peruanos tenían otras actividades que quizá hoy en día es muy distinto, ¿verdad? Entonces, hablábamos también, dentro de la lectura nos explicaba ahí Eva Luna un poco de que esos hombres eran conocidos como nómadas desde su edad, se movían de un lugar a otro constantemente en busca de alimento principalmente, ¿ok? Entonces, decía Sí, que también en lo posterior, sí, no Heidi. soy yo, Stephanie. Es que estaba en muy poco por ciento mi batería de mi laptop y no pude ingresar. Ah, ok, Estefan, no te preocupes, recién estamos empezando. Hemos tenido una pequeña lectura al inicio para poder ya empezar, ¿ok? Bien, muy bien. Entonces, estábamos diciendo que estos hombres, ¿no? En la antigüedad eran nómades. Eso quiere decir que ellos se trasladaban de un lugar a otro en busca de su alimento. Pero que en lo posterior estos hombres van a empezar a descubrir nuevas cosas, como por ejemplo el hecho de cultivar la planta, ¿no? Si bien es cierto, el hombre antiguo empezó a descubrir que de una semillita crecía una plantita y en ese proceso que posteriormente va a pasar a llamarse agricultura, ¿ya? Entonces, aquí van a haber también nuevas actividades que van a surgir para el hombre de la época, como por ejemplo el hecho de que si es que ahora ya conocen cómo sembrar su propio alimento, ya no necesitan moverse de aquí para allá buscando comida, sino que ahora se quedan en un solo lugar, a lo cual se le conoce como sedentarismo, ¿no? Ya ahora no tienen que ir de aquí para allá, sino que ese hombre ya tiene su alimento en sus pequeñas huevas, también algunos animales, y esto le ayuda bastante,
porque ya no tiene que ir a cazar o a recolectar. ¿Bien? Entonces, en ese proceso vamos a ver que van a surgir lo que son las nuevas grandes ciudades que se van a ir construyendo en el proceso. Es ahí donde vamos a ver, por ejemplo, a las culturas o civilizaciones que hoy en día estudiamos y que fueron pues nuestras antecesoras, ¿no? Como por ejemplo, en un principio pudimos hablar tal vez de Caralpín, también conocida como la cultura de la cabeza clava. ¿Bien? ¿Dónde está ubicada Chavín? Vamos a señalar aquí, ¿ya? Chavín, si bien es cierto, nos dice aquí que está ubicada principalmente en lo que vendría a ser su desarrollo al pie de la Cordillera Blanca, pero específicamente en el departamento de Ancash, en la provincia de Huari. Fue descubierta príncipe saltar algunos datitos aquí importantes, ¿ya? Que necesitamos. Marcador. Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está ubicada la cultura chavín? ¿En qué departamento? Departamento de Ancash. Ancash. Muy bien, el departamento de Ancash. ¿Quién descubre la cultura chavín? ¿Quién descubre la cultura chavín? Julio César. Carpello. Ok, entonces vamos a seguir avanzando, ¿ya? En el caso de la arquitectura, por ejemplo, nos habla de que la arquitectura de los Chavín es una de las arquitecturas, el templo de Chavín de Huántar. La arquitectura de Chavín de Huántar se puede dividir en dos fases. Una que corresponde a la primera fase, que vendría a ser el templo viejo, y la segunda fase, que viene a ser la construcción del templo nuevo, ¿ya? Sus construcciones son mayormente líticas, es decir, hechas en piedra, pero también decimos que son monolíticas. ¿Qué quiere decir ¿Que tiene monolítico? muchos de esos? Si hemos dicho que lítico significa hecho en piedra, monolítico, ¿a qué se refiere? Hecho en- Sí, dime, Stephanie. ¿Puedo volver a enviar la ficha? Es que Ah, ya, ver, hijita, te lo reenvío en un ratito, ¿ya? Vamos a terminar trabajando esto. Aquí hay que aprovechar que está la ficha en el video, ¿ya? De igual forma lo voy a subir para que puedan tener también el video y puedan resolver sus dudas si es que hay alguna duda que ha quedado, ¿bien? Ok, entonces vamos avanzando, ¿ya? Vamos a borrar un poquito esta parte. Ya, listo. Decía, entonces, que el principio ha dicho que los templos o los trabajos dentro de la arquitectura de los Chavín fue hecho en piedra. Por eso decíamos que eran trabajos líticos. Aunque algunos lugares, especialmente en la costa, habían utilizado también lo que era el adobe y el barro. Es decir, no solamente teníamos piedra. ¿Bien? Ahora, tenemos el aspecto de la escultura, que va a ser otro de los principales manifestaciones culturales de lo que sería Chavín, ¿ya? En este caso, piedra, el arte lítico, ¿no? Con énfasis religioso. Ahora, hechas en piedra, pero en una sola piedra. Cuando hablamos del trabajo en una sola piedra, estamos hablando de el arte monolítico. Es decir, monolítico es igual a una sola piedra. ¿Bien? Una sola piedra. Ok, vamos a ver algunos de estos, ¿ya? Alguna de estas representaciones. Para poder mostrarles una imagen o una diapositiva para poder compartir con ustedes, ¿ok? A ver, perdón un momentito que voy a buscar el documento que está aquí. Buenos días, Mm, Miss. mm. Buenos días, buenos días. A ver, para compartir con ustedes lo que son manifestaciones culturales, la escultura, ¿ya? Bien. A ver.
Permítame un momento. ¿Se puede ver la pantalla? Yes, Miss. Sí, Miss. Stephanie. Ya, ok. Entonces, vemos esto, ¿no? En la escultura, por ejemplo, tenemos al lanzón monolítico, tenemos al obelisco de Tello y a las cabezas clavas. Por ejemplo, el lanzón monolítico nos dice que tiene una altura aproximada de 4.5 metros como característica. Ahí pueden observar el lanzón monolítico. Está ubicado al interior del templo viejo. Eso quiere decir que perteneció a la primera fase de los Chavín, ¿ya? Porque hemos dicho que se dividió en dos fases. La primera fase, que era la del templo viejo, y la segunda fase, que era la del templo. ¿Cómo se llamaba la segunda fase, el templo? Original. El templo nuevo, chicos, ¿ya? El templo nuevo. Hay que estar un poquito más atentos, por favor, ¿ya? Entonces, vamos a decir que la forma de este lanzón monolítico tiene una forma de lanza, ¿ya? De punta o de lanza, pero en este caso, por ese mismo nombre, lleva el nombre de punta de lanza, ¿ya? Representando el dios jaguar con rasgos antropomorfos. Sus cabellos, por ejemplo, también están representados por serpientes, ¿ya? Vamos a ver algunas de esas características entonces dentro de lo que fue el lanzón monolítico. Vayamos a ver la estela de Raimondi. La estela de Raimondi presenta una forma rectangular con medidas de 1.98 metros de largo y 70, ¿ya? Esta es la estela de Raimondi como la observas en la imagen. Un rectángulo, básicamente, que lo estás viendo. Lleva ese nombre de estela de Raimondi porque fue Antonio Raimondi quien se encargó del traslado de la estela de Raimondi hacia Lima, porque si bien es cierto, esta estaba en completo deterioro y nadie se estaba encargando pues de ella y tampoco no habían logrado con su ubicación. Es así que Antonio Raimondi va a poder traer la estela de Raimondi a Lima para poder ser preservada y reestructurada. ¿Bien? Esta estela de Raimondi va a representar a la deidad principal de los Chavín, que vendría a ser el dios de las varas o el dios de los báculos. Y precisamente porque dentro de la estela de Raimondi hay una figura que representa pues a este dios de los báculos con las dos manos hacia arriba, ¿ya? Y sobre la cabeza como una especie de corona donde podemos encontrar elementos de serpientes y de felinos. Bien, como podemos observar aquí, esta es su gran corona y acá hay como una especie de serpientes en todo este lado y el rasgo pues de los felinos, ¿no? Bien, también tenemos lo que será el obelisco de Tello. El obelisco de Tello tiene 2,5 metros de alto y este está ubicado originalmente en el centro de la plaza circular. Para los estudiosos se trataría básicamente de una representación hacia la fertilidad y la producción de plantas alimenticias. Bien, el obelisco de Tello entonces en la época, ¿no? En la que los Chavín habitaban ahí, pues se estructuró o se ubicó principalmente en el centro de su plaza circular, representando pues lo que sería la fertilidad, ¿ya? Como lo vemos aquí, está ubicado en el medio de todo lo que... Luego tenemos aquí lo que son las cabezas clavas. Aquí hay un ejemplo en la imagen de lo que sería una cabeza clava, pero pues estas cabezas clavas estaban ubicadas. Dime, Stephanie. ¿Puedo ir al baño? Anda, hijita, anda, no te preocupes. Bien, entonces estas cabezas clavas, les comentaba, que están ubicadas en las paredes exteriores del templo de Chavín de Huántar. Se dice que están, eres una de las cabezas clavas que también tengo aquí, ¿ya? Es una cabeza clava en una representación pequeña, ¿bien? Si bien es cierto,
el rostro que podemos observar aquí en esta cabeza clava, no todas son iguales. Si tienen la oportunidad de poder ir tal vez al templo de Chavín de Huántar, o en este caso ubicar el museo de Chavín de Huántar, podemos observar los diversos, bueno, en este caso las diversas, y que pues aquí van a ver precisamente cómo es que éstas eran ubicadas al exterior del templo. Si observan aquí, tiene una especie de sobresaliente, ¿no? En la parte posterior, y todas las cabezas clavas lo tenían, cosa que esto era lo que encajaba específicamente al exterior del templo, ¿ya? Para poder ser clavada de esa manera, ¿no? Porque lo que hacían los chavín eran estructuras básicamente de casco con otras como una especie de rompecabezas. Y esta encajaba pues específicamente ahí como una rompecabezas y así permanecía al exterior de los templos de Chavín de Guán. Para algunos de los arqueólogos, si bien es cierto, las cabezas clavas serían guardianes de los templos, serían considerados como una especie de guardianes de los templos. ¿Por qué? Por su forma antropomorfa en la cual representaban la transformación de un sacerdote a un felino. Por ejemplo, en este caso, lo que son las orejas del felino, los dientes, ¿no? Del jaguar, que principalmente era uno de los felinos que estaba, pues, más representado dentro de esto. ¿Bien? Ok, vamos a ver aquí, entonces, ahora lo que vendría a ser la cerámica por parte de los chavín. Que si bien es cierto, la cerámica era muy particular, como vamos a verlo a continuación, tengo algún resumen aquí. Tenemos que la cerámica se utiliza para poder difundir el culto a los dioses de Chavín, en principio, porque como vemos aquí, ¿no? Es una cerámica de los Chavín que va a representar a sus dioses. Además, era utilizada como ofrenda a los dioses como parte de un huaco ceremonial, o se le conocía como huaco ceremonial, porque se utilizaba para la ofrenda a sus dioses. Algunas características es que, por ejemplo, su cerámica era monocromo, ¿no? En este caso, predominando el negro o el gris como colores principales. Un solo color, monocromo, un solo color. Cuando digo monolítico, hablo de una sola piedra. Cuando digo monocromo, hablo de un solo color, ¿ok? Bien. Además, nos habla de una forma en la que esta cerámica tenía base plana, ¿no? Una base plana, como vemos aquí, cuerpo globular, el cuerpo en forma de globo, esta forma de la asa en forma de U invertida, como vemos acá, y el pico en forma de gollete. Bien, este pico que vemos aquí, de donde se extraía pues lo que he introducido dentro de estas cerámicas, ¿ya? Además de ello, presenta decoraciones con representaciones de sus dioses, donde principalmente el dios que más sobresalía era el felino. Y por eso aquí podemos ver incluso el rasgo de los dientes, la nariz, más de un felino propiamente. Bien, ahora sí, pasemos a ver también lo que son sus dioses, ¿ya? En el caso de los dioses, habíamos dicho que el pueblo chavín fue politeísta. ¿Qué quiere decir politeísta? Que tenía muchos dioses, varios dioses, ¿verdad, Heidi? ¿Qué quiere decir politeísta, Heidi? Teístas que tiene varios dioses y monoteístas que tiene un solo dios. Ok, muy bien. Adoraron a dioses terroríficos, o sea, dioses que daban miedo, porque en la religión de Chavín había tenido influencia en la selva, si bien es cierto. Y por eso es que hablábamos de un jaguar o de un puma, porque en la parte de los Andes, porque específicamente donde está el territorio de Ancash, en la sierra de nuestro Perú, en los Andes peruanos, no hay pues precisamente o no existe un jaguar o un puma que es propio del ambiente de la
Amazonía de esta influencia, ¿ya? Pero también Yo encontramos, en Trujillo co- fui a un lugar que se llamaba Sonde y vi un puma. ok, también, ¿no? Puede existir, sí, pero no es tan visible. Pero a ver, si yo te digo una serpiente o un caimán, Oh my God, eh, peligroso. ya, ese tipo de animales tal vez no los puedes encontrar en el mismo espacio, ¿no? Entonces, habían aves andinas como el ave rapaz, el cóndor, el presentados entre sus dioses, ¿ya? Entre los dioses de los Chavín. Además, los sacerdotes de los Chavín consideraban que sus dioses deberían de dar miedo, deberían de ser personajes que inspiren terror. ¿Para qué? Para que así le tengan respeto, ¿no? Entonces, por esa razón, muchos de esos dioses son terroríficos, ¿ya? Ahora, en la letra, en aquí tenemos también lo que son las actividades económicas. Otra de los Chavín es que ellos trabajaron la agricultura y la ganadería. En la agricultura cultivan diversos productos, como por ejemplo tenemos el maíz y la papa, que destacan bastante. También cultivan el oyuco, la mashua, la oca, el camote, los payares, frijoles, maní, ají, quinoa, cañigua, pepino y hasta la palta. También tenemos el tomate, ¿no? Algunos vegetales por ahí. En la ganadería desarrollan y también a los cuyes, ¿no? Ganadería auquénidos como por ejemplo llama, alpaca, que principalmente priorizaban en esta zona. Y los cuyes que también se dedicaron pues a la crianza de cuyes, ¿no? Ahora sí, una vez que hemos visto lo que es la cultura chavín, vamos a conocer un poco acerca de la cultura nazca. La cultura nazca está ubicada específicamente, a ver, vamos a ayudarnos de nuestro plumoncito. Pero primero, a ver, déjenme ver. ¿Cómo dice? Las líneas de Nazca. Exacto. La cultura nazca se desarrolla específicamente en la provincia de Nazca, en el departamento de... Ay, Chavín. dice... A ver, estamos ahora en Nazca, ¿ya? Nos ubicamos en Nazca. Vamos a agarrar resaltador. Ya. Ok. ¿En dónde está ubicado? ¿En qué departamento? Aquí estamos encerrándolo. Eva Luna, ¿en qué departamento ubico Nazca? Ica. Muy bien, Eva Luna, en el departamento de Ica, específicamente en la provincia de Nazca. Este territorio está al sur del Perú, ¿ya? Si ustedes se ubican en su mapa, hacia el sur, hacia abajo, van a encontrar la provincia de Ica, ¿ya? El departamento de Ica, perdón. Entonces, su capital era que fue un pueblo conquistador y guerrero, que logró expandirse en cierto modo, sí. En el aspecto arquitectónico, por ejemplo, para los Nazca, ellos construyen pequeñas ciudades elaboradas de piedra, adobe, caña y quincha. Pincha. Aquí ya hay variación, ¿no? Por ejemplo, en la arquitectura de los Chavín era pues mayormente piedra, ¿no? En base de piedra. Pero aquí la arquitectura de los Nazca, parte de la piedra, también usan adobe, también usan cañas, usan quincha. Quincha que es una especie de mezcla entre la arcilla con paja, entre estos que elaboraban ellos antiguamente, ¿no? Cahuachi era conformado por una serie de edificios. Era su ciudad capital principalmente. Y como ven aquí, ¿no? Precisamente esto es Cahuachi. Ahora sí, vayamos a ver la cerámica. Para los Nazca, destaca por ser pictórica, es decir, que utilizaron muchos colores, como por ejemplo rojo, amarillo, anaranjado y blanco. Además de ello, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Rojo, amarillo, anaranjado, blanco que está aquí.
Su cerámica era muy fina, tenía acabados brillantes, a diferencia de los Chavín, por ejemplo, y ustedes este tipo de trabajo que es ya como más pulido, a diferencia de lo que les mostré en los Chavín. Representaban algunos animales y algunos vegetales también, ¿ya? Eso era lo que básicamente se representaba. En la textilería para los Nazca, para elaborar los tejidos, utilizan algodón, lana de camélidos, entre otros. Los Nazca plasmaban las mismas figuras que representaban en su alfarería. Es decir, la cerámica también podían representarla en la textilería. Y por eso vemos textiles de Nazca que, por ejemplo, trazan también animales, hemos visto también parte de su día a día. Entonces, en la textilería se representaba todo ello como eran los animales y los vegetales de los Nazca, ¿ya? Ahora, la orfebrería era principalmente trabajo en oro y en cobre, al igual que lo fue para los chaví, trabajaron la plata. Aquí vamos a ver que los Nazca van a trabajar el oro y el cobre, nada más. Bien, hay algunas manifestaciones por parte de su orfebrería, de sus trabajos, y vayamos a ver en el ámbito de la agricultura. A pesar de estar en una zona donde no hay constante lluvia, los Nazca pudieron solventar esa situación, ¿no? Que no afecte esa situación. Ellos estaban ocupérticas, ¿no? Por ejemplo, todo Ica, ustedes ven, es zona de desierto, arena, ¿no? Los tubulares de Ica, por ejemplo, son zonas donde hay pura arena. Entonces, ellos empezaron a construir lo que se conoce como acueductos subterráneos, ¿ya? Esos acueductos subterráneos que les permitieron utilizar agua para regar y sus sembríos, para poder regar todos sus sembríos. Esos acueductos eran así, en base de piedras, empezaron así de círculos, ¿no? Uno más profundo que el otro, para que ahí se pueda almacenar el agua en tiempo de lluvia y en el tiempo de sequía pudieran utilizar ese agua que estaba almacenada en esa zona. ¿Bien? Otro de los aspectos y las manifestaciones culturales que destaca de los Nazca son las líneas de Nazca, que estas se ubican en las pampas de Nazca precisamente. Están distribuidas en diversos territorios. No es que todas las líneas de Nazca están precisamente en un solo lugar. Por ejemplo, el Candelabro hacia Paracas. Pero hay territorio específico donde hay mayor visibilidad de líneas de Nazca. Dime, Heidi. Miss, la mujer que la descubrió fue la investigadora María Reiche. Exacto, María Reich es quien descubre las líneas de Nazca y dedica muchos años de su vida al estudio de estas líneas de Nazca, a lo cual para algunos, por ejemplo, que después en lo posterior respecto a ello, ¿no? Aquí tenemos a María Reich, que le dedica muchos años de su vida a la investigación. Ella, pues, en este aspecto, hoy en día las líneas de Nazca son declaradas Patrimonio de la Humanidad desde el año 1994, ¿ya? Pero también eran estudiadas en un principio por el estadounidense Paul Kossoff, y también después de ello, Toribio Mejía Césped también las estudió, pero descubridor de las líneas de Nazca y de todo lo que es el territorio sería Toribio Mejía Césped, ¿ya? Dentro de la historia, muchos hablan de que Toribio Mejía Césped sería el verdadero descubridor. Durante muchos siglos, las líneas de Nazca se habían mantenido intactas en el desierto, donde existen más de 10.000 líneas de Nazca, ¿ya? Algunos científicos consideraron que las grados, otros decían que eran calendarios astronómicos,
Y hoy en día incluso muchos hablan de que se trataría también caminos de seres extraterrestres o señales de seres extraterrestres que visualizarían desde lo alto la Tierra, ¿no? Entonces, estas líneas, porque si bien es cierto, son visualmente, se pueden observar mucho mejor desde lo alto, han sido pues con perspectiva de estos autores muy diferente tal vez en ciertos aspectos, ¿no? Porque podemos decir que eran calendarios astronómicos, que para los Nazca esto significaba tiempo de lluvia, esto significaba el tiempo de buena cosecha, de tiempo de escasez, entre otras cosas, o para otros podría ser considerado también como un camino sagrado que conllevaba hacia tal vez algo misterioso, ¿no? Entre hay triángulos, espirales, como en la cola del mono, hay zigzags, como podemos ver tal vez en araña, especies de animales que también pueden existir, que pueden visualizarse, como el mono, el colibrí, la ballena, el pez, la araña, entre otros. No le digo que existen más de 10.000 líneas de Nazca, entonces sí podemos visualizar muchísimas de estas, ¿ya? En Nazca hay zonas donde está un poquito más dispersas, pero de todos modos se logra apreciar a cierta distancia, porque de lejos obviamente no. Por ejemplo, en el caso de Paracas, ¿no? Ahí está el candelabro y desde por ejemplo, lo que son las Islas Ballestas, que le llaman, donde están las islas de Chincha, por esa zona, ¿no? Se puede visualizar a lo lejos desde la embarcación lo que sería el candelabro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, igual en Nazca mismo, pues hay de avionetas, ¿no? Que te llevan para poder visualizar desde lo alto todo lo que son las líneas de Nazca. Bien, chicos, vamos ahora sí a desarrollar nuestra actividad de aplicación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda para poder esclarecerla tal vez, chicos, y no quedarnos con la interrogante? No, Miss. ¿Seguros? Yo tengo una preguntita. Antes trabajamos con un profesor y el tema 2 de la actividad de aplicación no lo hicimos. ¿Cómo dices, Evaluna? No logré escucharte bien. Antes estábamos con un profesor y el tema 2 no hicimos la actividad de aplicación. Ah, no hicieron la actividad de aplicación. No se Ya, consultó porque tampoco habíamos voy, hecho la una. ya, voy a consultarlo entonces al se va a realizar ello o seguimos avanzando. Ahora, lo que sí les iba a decir, chicos, y recordar es que no me han enviado sus tareas al grupo de tareas. Ya, por favor, hay que enviar las tareas con su nombre y su apellido, de ser posible hasta el fin de semana, porque tengo que revisar y pasar también sus notas al registro, por favor, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar ya esta parte, por favor. Necesitamos. Bien, vamos a trabajar entonces esta parte de la actividad de aplicación, ¿ok? Para Miss. trabajar, sí, dime, Heidi. No, Miss, yo No, no yo, llamé. Solamente yo no estornudé. soy Heidi, yo soy Arlet. Ah, Ah, Arlet. Hola, dime, Arlet. Eh, mis tías me decían de que las luces de Nazca que se habían activado y que iba a haber un mega terremoto. ¿No? Que sí, hoy en día, gracias al avance de la ciencia, nos permiten saber también los puntos específicos ya dentro de lo que son las líneas de Nazca. Y que justamente algunos geógrafos también nos hablan de los puntos en específico que tienen, ¿no? Y que justo están a la par de todo lo que acontece y que hoy en día precisamente estamos hablando de que somos un país que está propenso
a acabar con el territorio. Un terremoto de aproximadamente 8 grados es el cual hablan, y es por eso también que nos piden mucha preparación al respecto, ¿ya? A ver, chicos, vamos a continuar con la actividad de aplicación antes que se cierre el Zoom, por favor. En la actividad de aplicación tenemos aquí, dice, ¿qué cultura pre-inca se desarrolló en el departamento de Ica? La Nazca. ¿Ya? ¿Qué cultura? Cultura Nazca, Me vamos a ganó. ponerlo ahí. Cultura Nazca. Bien, ahora aquí nos dice, escribe el nombre de las culturas pre-incas que se desarrollaron en nuestro país. ¿Cuáles son esas culturas pre-incas que se desarrollaron en nuestro país? Miss Heidi ya te mandó la tarea. Ya, ok, lo reviso luego, No, por favor. Eva Luna. Ya, al WhatsApp de tareas, ¿ya? Bien, aquí entonces nos dice, escribe el nombre de las culturas pre-incas que se desarrollaron en nuestro país. Dos culturas hemos visto hoy. ¿Cuáles eran? La cultura inca Inca. y la cultura nazca. Hoy hemos visto Nazca. ¿Y qué otra cultura? Chavín. Muy bien, Chavín. Excelente. Escribe el nombre de los departamentos donde se desarrollan las siguientes culturas. Nazca, ¿dónde se desarrolla? En Ica. En Ica, excelente, en Ica. Nazca se desarrolla en Ica. ¿Y dónde En se desarrolla Ancash. Chavín? En Nazca. En Ancash, excelente, en Ancash, Ya listo. Ahora sí, con los aportes de cada cultura. Chavín, en su cerámica, ¿qué tenemos? Característica de Chavín en su cerámica.